La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Es un gusto compartir con ustedes la palabra del Señor. Uno de los mensajes que días atrás compartía con usted era acerca del pecado. El pecado en el ser humano, el pecado en el hombre. Ahora, a continuación de ese tema, voy a compartir una reflexión que le he titulado ¿Cómo podemos alejarnos del pecado? ¿Cómo este hombre, este ser humano, puede alejarse del pecado? Es que el pecado es el problema que nos aturde, el problema que nos ha herido en nuestra naturaleza humana, pero no podemos quedarnos ahí, no podemos quedarnos ahí. Y por eso es hermoso encontrar frases como la siguiente. San Francisco de Asís, encontré una frase muy linda de San Francisco de Asís que dice: los demonios no son los que le han crucificado, refiriéndose a Jesucristo en la cruz. Eres tú quien con ellos lo has crucificado y lo sigues crucificando todavía, deleitándote de los vicios y en los pecados. San Francisco de Asís nos ha dejado como regalo esta frase, ¿no? Los demonios no son los que le han crucificado, eres tú. Con ellos quien con ellos lo has crucificado y lo sigues crucificando todavía, deleitándote en los vicios y en los pecados. San Pablo tiene bien claro esto. Pablo tiene tan claro esta situación que por eso en la primera carta a los Corintios, el capítulo 10, el versículo 13, dirá San Pablo lo siguiente. Dice: de hecho, ustedes todavía no han sufrido más que pruebas muy ordinarias, pero Dios es fiel y no permitirá que sean tentados por encima de sus fuerzas. En el momento de la tentación, les dará fuerza para superarla. Lindo el texto. San Pablo sabe muy bien que somos frágiles, que somos débiles, que fácilmente somos tentados, que fácilmente caemos en pecado, que fácilmente el enemigo busca siempre seducirnos. Y Pablo nos da este aspecto de que Dios es fiel, de que el Señor no va a permitir que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas. Pero yo tengo que conocerme, yo tengo que saber, yo tengo que conocerme, ser sincero conmigo mismo. ¿Por qué? Porque el Señor mismo me va a dar los medios para poder resistir. Me va a dar los medios, me dará la fuerza para superar la tentación. Vale bien. Y nos cae como anillo al dedo el consejo de Jesucristo. ¿Saben ustedes que Jesucristo nos dio un consejo muy importante? Capítulo 26 de San Mateo, versículo 41, una frase. Solamente tomo esa frase, que para mí es un consejo fundamental, enriquecedor ante el pecado. Mateo 26, 41. Vigilen y oren para no caer en la tentación. Ese es el consejo. Manténganse vigilantes, despiertos, atentos, pero en oración para no caer en la tentación. El otro día conversaba con un hombre joven, soltero, y me decía: hermano, estoy viviendo una experiencia espiritual que para mí es desafiante. Viví un retiro, el Señor ahí siento que tocó mi vida, pero he tenido por mucho tiempo pues una inclinación a la pornografía, a la masturbación. Y me dice él: desde el día que yo me confesé, tengo el propósito de no recaer. Y cada vez que abro mi computadora, pido al Espíritu Santo venga a mí. Porque a veces siento el deseo de entrar a una página, de ver esto, de ver lo otro. Pero siento la gracia y la fuerza de Dios. A veces me dice: he tenido que salirme del lugar donde tengo ahí mi computadora, de mi cuarto, irme a la sala. Y yo le decía: estás librando una batalla. Estás librando una batalla.
Pero esa batalla no va a ser para toda la vida. Tienes que ser un hombre firme, tienes que ser un hombre vigilante, un hombre de oración, mantenerte firme, porque vas a llegar un momento que eso lo vas a superar. Cada uno de nosotros, como el alcohólico que tiene esa tentación de que es que quiero mantenerme sobrio, pero alguien te llama, alguien te invita, te ofrece algo. Todo cristiano, todo católico debe de aprender, deberíamos de aprender, me incluyo yo, deberíamos de aprender a vencer la tentación. Porque la tentación es el preámbulo al pecado. La tentación es la oferta de Satanás. La tentación es la oferta. Me dijo un hombre el otro día también, ¿sabe? Tomé una decisión. Tenía una persona ahí, una mujer, que me coqueteaba y yo le seguí, le daba cuerda, me dijo él. Y un día quedamos de vernos y me entró miedo, me decía el hombre. Entré en un conflicto tremendo que hice algo. Borré su número, le bloqueé, borré de las redes sociales, la bloqueé y todo, porque yo era el culpable, no ella. Yo era el culpable porque yo accedí, porque yo le daba cuerda, como decía él. Y vuelvo al texto. Eres un hombre que ha puesto límite, el diablo te va a indicar, búscale, llámale, está en actitud vigilante y en oración. Lo mismo me han dicho mujeres, jóvenes que tienen dilemas con el consumo de alguna droga, como una marihuana, que hoy lamentablemente es tan fácil conseguirse un poco de marihuana, de cocaína, porque estamos invadidos de narcotraficantes aquí en Honduras, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué debemos hacer ante el pecado? Voy a mencionar algunos aspectos. Primero, creo yo que lo primero es buscar una relación personal, continua con Jesucristo. Buscar, desarrollar una relación continua, profunda con Jesucristo. Una vivencia de fe más profunda. Una vivencia de fe más auténtica, una verdadera comunión e intimidad con Dios. Para eso necesitas la iglesia, para eso tú solo no, necesitas de una comunidad católica, en tu parroquia, algún movimiento apostólico, participar de una experiencia espiritual, un retiro, una jornada, lo que sea, pero adentrarte a esa experiencia de tener una vivencia más constante, más continua, espiritualmente hablando, con Jesucristo. Sacramento de la Eucaristía, sacramento de la reconciliación, tu vida comunitaria, meditar la palabra de Dios, el rezo del Santo Rosario, todas estas riquezas maravillosas que son como un arsenal espiritual que el Señor nos da a través de la iglesia. Entonces, para mí, lo primero que debemos de hacer todo es una relación con Jesucristo. Afianzar esa relación con Jesús. Reconocer a Jesús como Señor de nuestra vida, como nuestro Salvador. Porque Jesucristo es la solución al problema llamado pecado. Tú solo no vas a solucionar tu problema de pecado. Tú solo no vas a poder encarar el problema del pecado. Necesitas de Jesús. Necesitas de el Salvador que venga a tu vida, te renueve mente y corazón. Entonces, profundizar esa relación. Pero segundo, también el autoconocimiento, el conocerte a ti, el hacer un inventario de tus fortalezas, un inventario de tus debilidades. Reconocer que tienes un problema. ¿Cuáles son esos problemas? Pues mi mal manejo de temperamento, consumo alcohol, veo pornografía, soy una persona infiel, soy una persona altanera, soy una persona prepotente, manipulador, soy una persona corrupta. O sea, entonces haces como un FODA, ¿no? Ver esa realidad en tu vida y te das cuenta que estas son las amenazas y que cuáles son las oportunidades que tú tienes. Entonces, profundizar en tu propia historia de vida,
en esa historia que quizás nunca has manejado, que nunca has trabajado, que nunca has confrontado, ese que tú quizás fácilmente te dejas llevar por la emoción y terminas consumiendo alcohol, terminas embriagándote, terminas drogándote. Es que hay raíces en tu historia. Hay que ver cómo fue tu infancia, tu adolescencia, cómo fue ese proceso de vinculación con otras personas. Todo esto es fundamental. San Pablo es un hombre tan transparente, tan sincero, que Pablo nos plantea algo que nos tiene que confrontar a ti y a mí. Nos tiene que confrontar. Romanos capítulo 7. Vamos a la Biblia. Romanos capítulo 7, versículos del 15 al 20. Preste atención. Dice Pablo, realmente mi proceder no lo comprendo, pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo con la ley en que es buena. En realidad, ya no soy yo quien obra, sino, escucha bien lo que dice Pablo, el pecado que habita en mí. Pues bien sé yo que nada bueno habita en mí, es decir, en mi carne. En efecto, querer el bien lo tengo a mi alcance, mas no el realizarlo. Puesto que no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, no soy yo quien lo obra, sino el pecado que habita en mí. Pablo, léalo, Romanos 7, versículos del 15 al 20, léalo para usted, no pensando en el hermana comunidad, no pensando en su cónyuge, ni en su hijo, ni en mí. Piensa en usted. Romanos capítulo 7, versículos del 15 al 20. Hágalo en primera persona como San Pablo lo escribió. Realmente dice mi proceder, no dice el proceder de otros, el proceder de algunos, dice mi proceder no lo comprendo, pues no hago, no dice pues no hace, no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Pablo llega a tener un sentido de pecado tan profundo, tan real en él, que reconoce que en él hay el bien, pero también está el mal. Pues yo sé que nada bueno, versículo 18, habita en mí, es decir, en mi carne. En efecto, querer el bien lo tengo a mi alcance, mas no el realizarlo. Por eso es importante tener claro qué hacer. Yo creo que también un tercer aspecto que nos ayuda mucho a poder enfrentar, alejarnos del pecado, aparte del encuentro con Cristo, de la relación personal y comunitaria con Jesús, aparte del autoconocimiento, como lo hemos visto en San Pablo, es tener conciencia de algo. ¿Cuál es mi pecado dominante? El pecado dominante es como la debilidad más común, mi mayor inclinación, mi tendencia a incurrir en ella continuamente. O sea, el pecado dominante es ese pecado que confesamos continuamente, que siempre estamos confesando. Ese es un pecado dominante. Entonces, voy a trabajar desde el aspecto espiritual, pero también desde el aspecto humano. Voy a poner límites, voy a discernir cómo contrarrestar, cómo contrarrestar todo esto, para poder entonces darme cuenta de ser capaz de desarrollar una firmeza interior ante ese pecado dominante. El problema es cuando nos dejamos más dominar por el pecado dominante, valga la redundancia. Ahora, ante el pecado, otro aspecto, no basta el encuentro con Jesús, no basta el autoconocimiento, no basta reconocer cuál es mi pecado dominante, sino también desarrollar una virtud. La virtud de la templanza. Desarrollar
La virtud de la templanza ante el pecado. Vamos otra vez al Catecismo de la Iglesia Católica. Numeral 1809. Numeral 1809. Dice, la templanza es la virtud moral que modera la atracción de los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. O sea, la templanza, dice el Catecismo, es la virtud moral. No es una virtud espiritual, es una virtud moral que me da la capacidad de moderar, de manejar en equilibrio la atracción de los placeres, y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados, mi vida, los placeres. Asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos y mantiene los deseos en los límites de la honestidad. Esto es lindo. Esto es lindo. La persona moderada orienta hacia el bien sus apetitos sensibles, guarda una sana discreción y no se deja arrastrar para seguir la pasión de su corazón. La templanza es a menudo alabada en el Antiguo Testamento y toman el texto de Sirácides. No vayas detrás de tus pasiones, tus deseos refrena. En el Nuevo Testamento es llamada moderación o sobriedad. Debemos, y toman el texto de San Pablo a Tito, capítulo 2, vivir con moderación, justicia y piedad en el siglo presente. O sea, un cuarto aspecto que es importante para poder manejar la situación ante el pecado, o sea, cómo yo puedo alejarme del pecado, es alimentando, es desarrollando esta virtud, la virtud de la templanza. Desarrollando esta virtud me va a dar una fuerza. Pero recuerde que no es una virtud teologal, es una virtud moral. Es una virtud moral, es una virtud humana. Por lo tanto, yo debo de poner mi empeño, yo debo de poner mi esfuerzo. Estudie acerca, investigue sobre la virtud de la templanza. Lea sobre la virtud de la templanza. ¿Por qué? Porque la persona moderada orienta, dice el Catecismo, hacia el bien sus apetitos sensibles. Guarda una sana discreción y no se deja arrastrar por la pasión. O sea, está consciente, pone resistencia, se opone. Es que es increíble, por ejemplo, una persona que ha tenido una adicción alcohólica, que va a Alcohólicos Anónimos, que se integra a la iglesia, que participa de alguna experiencia de la iglesia, y entonces empezó a desarrollar templanza en relación al alcohol. No consume alcohol, tiene X tiempo ya de no consumir alcohol, va a la iglesia, vive su fe en comunidad. Entonces, ¿qué está haciendo? Ha desarrollado templanza, la capacidad. No esto, pongo límites, mejor esto, y ya esto no. Entonces va desarrollando esa templanza donde la persona va moderando sus deseos, va controlando sus deseos, va imponiendo su razón a los deseos de la carne. Y creo también otro aspecto que nos ayuda muchísimo a distanciarnos del pecado es practicar frecuentemente los sacramentos de la reconciliación y la Eucaristía. La virtud de la templanza se alimenta de el sacramento de la reconciliación y la Eucaristía. Vas teniendo esa fuerza interior cada vez más grande, más firme, vas caminando con un propósito más de santidad, más de libertad. Todo depende de tu interés, todo depende de tu voluntad, todo depende del nivel de conciencia que tú tengas ante ese pecado. Ese pecado te daña, ese pecado te hiere, ese pecado pone en riesgo tu vida, ese pecado te puede llevar a la perdición. Ese pecado te priva de la alegría, te priva de la salvación. Ese pecado puede destruir tu matrimonio, puede destruir tu familia. Entonces vas tomando ese nivel de conciencia y vas ejercitando esa virtud de la templanza a través del sacramento de la reconciliación, a través del sacramento de la Eucaristía. Pero también
otro aspecto que te propongo es profundizar en la palabra de Dios, en el conocimiento de la palabra. Profundizar, meditar el Evangelio del día o la liturgia de la palabra del día, participar en la Eucaristía y prestar atención a la homilía, prestar atención a los textos bíblicos. O sea, todo esto te va llevando a tener una fuerza interior. También tratar al máximo de memorizar algún par de versículos que vengan a alimentar la virtud de la templanza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pudiera ser. Salmo 51, ¿no? Mi pecado yo bien lo conozco. Limpia mi mente, limpia mi corazón. Entonces, esas frases o versículos, lo vas memorizando y lo vas recitando interiormente ante la tentación, ante esto, ante lo otro. Entonces, la cercanía a la palabra de Dios es fundamental. Pero también desarrollar una vida de oración. Una vida de oración. Por eso, desarrollar una vida de oración implica esa conciencia de que me estoy encontrando con el Señor, de que estoy hablando con el Señor y el Señor también está hablando conmigo. Esa experiencia orante, donde orar es más que un acto, sino es una vivencia cotidiana. También voy aprendiendo a escuchar, a meditar, a interiorizar. Entonces, todo este sentido de una experiencia orante me va dando una fuerza interior para poder vivir más fuerte, vitalizar más mi conciencia de llevar una vida en santidad, de llevar una vida de fe más en libertad, y eso es fundamental. Entonces, desarrollar una vida más de oración. Y otro aspecto fundamental que considero viene siendo el último, integrarme a la vida de la iglesia, ser perseverante en mi vida comunitaria, integrarme en alguna comunidad católica, en la parroquia, vivir una vida en comunidad. Todo esto me da fuerza porque oramos en comunidad, meditamos la palabra en comunidad, servimos en comunidad, vivimos los sacramentos en comunidad. Entonces, el caminar con otros nos genera fuerza, nos genera confianza, porque el camino de la fe no se recorre en soledad. Enfrentar el pecado solos no podemos. Entonces es ahí donde nos vamos animando los unos a los otros y vamos buscando ese enriquecimiento espiritual que nos da la fuerza, la vivencia de poder vivir plenamente en santidad. ¿Realmente tú deseas alejarte del pecado? Piensa un poco la respuesta. De estos aspectos que he mencionado, ¿cuál consideras tú que te genera como un poco de mayor dificultad y te cuesta un poco aplicarlo a tu vida? Piensa también, ¿quiere vivir plenamente tu vocación de cristiano? Pues enfrenta el pecado, renuncia al pecado, renuncia a Satanás y reconoce a Cristo como tu Señor. Espero que lo que hoy he compartido te inspire, te anime a vivir una vida alejándote del pecado cada día. Que el Señor te bendiga, que el Señor su gracia te anime y te inspire cada día. Un abrazo en Cristo y María. Bendiciones.